¿Cómo les va? Bienvenidos. Hasta ahora revisamos informaciones, hechos financieros y económicos que se dan en nuestros pueblos. Por ejemplo, lo que está pasando en Colombia. Colombia va a elecciones presidenciales. Hoy le vamos a mostrar el escenario económico actual sobre el cual justamente los ciudadanos piensan y repiensan a la hora de elegir su candidato. Primera vuelta el próximo domingo. Rusia y China rechazan sanciones contra Venezuela. Y el Ecuador, que ya está en plena activación, es lo que le vamos a mostrar hoy en el espacio de análisis económico. A pocos días de celebrarse las presidenciales en Colombia, la economía y la consolidación de la paz se mantienen entre los principales desafíos que enfrentan los candidatos. Según analistas, las alianzas formarán parte del escenario político para la segunda vuelta electoral, dado lo reñido que se presenta esta primera vuelta del próximo domingo, en la que ninguno de los candidatos parece lograr una victoria absoluta del 50% de los votos. Las cifras sobre el estado de la economía colombiana encienden las alarmas de los electores que deben decidir quién ocupará la Casa de Nariño a partir del mes de agosto. Según información del CELAT, entre 2012 y 2017, la deuda externa pública sobre el PIB prácticamente se duplicó, pasando del 12,5% al 23,2%. La deuda externa privada aumentó de 8,8% a 16,6%. De esta manera, la deuda externa total sobre el PIB se ubica en 40%, cuando 5 años atrás orillaba al 20%. En materia laboral, el 64% de los colombianos trabaja en la informalidad, el 18% bajo relaciones laborales ilegales, mientras que el 89% de los asalariados rurales carece de protección social. Además, el 47,1% de los trabajadores gana menos del salario mínimo legal. El país figura además como el segundo más desigual de América Latina. Un informe presentado en la 62ª sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, de las Naciones Unidas, denuncia que de los 43 millones de personas en el país, 22 millones sobrevive en condiciones de pobreza. Y como joya de la corona, con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se ha acelerado la fuga de capitales, la destrucción ambiental. Aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud, y se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos. Otro tema, Cuba y Rusia ratificando lazos de cooperación previo al Foro Económico Internacional de San Petersburgo que se inaugura este jueves. El canciller ruso se reunía con una delegación de funcionarios cubanos y lo hacían en Moscú. Allí tienen al vicepresidente cubano del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrizas, encabezando un grupo de ministros que va a participar en este evento, incluidos los ministerios de Agricultura, Energía, Transporte, Industria y Ciencia y Tecnología. Rusia ha impulsado lazos económicos con la isla caribeña en los últimos años, parte de un movimiento más amplio, buscando renovar relaciones que tienen como eje central el comercio. Este año es bastante notable para nosotros y para nuestras relaciones. Se celebraron elecciones presidenciales en Rusia y se produjo un cambio de liderazgo en Cuba, por lo que creo que hoy podemos hablar de mantener la continuidad de nuestra amistad y nuestra asociación estratégica. En Brasil, camioneros se mantienen en huelga contra el aumento de los combustibles. La protesta ya está afectando los aeropuertos. Algunos vuelos han tenido que ser cancelados por falta de combustible. La movilización de camioneros se produce en 24 de los 27 estados de Brasil. Trabajadores aseguran que con lo que ganan no pueden sostener a sus familias por los tarifazos que aplica el gobierno de facto de Michel Temer. Iniciaba mayo de este año, el precio medio diario del diésel que salía de las refinerías subía 12%, el de la gasolina subió 14%. Los camioneros le piden a Temer que negocie para contar con subsidios o bien que baje la carga tributaria, pero el gobierno reitera que va a seguir con su política de aumentos en los precios de los combustibles. Los sindicatos están denunciando estos tarifazos que, aumentado a la falta de producción de Petrobras, dicen es una forma que tiene el gobierno de justificar lo que viene a continuación, la privatización de Petrobras. Te vas de viaje con 5.000 reales y gastas 3.500 reales en combustibles, otros 500 en peajes. Eso es 4.000. Quedan 1.000 para cambiar los neumáticos. No queda nada para el salario del conductor.
Los conductores de camiones ya no soportamos la presión del gobierno, sobre todo encima de nosotros, elevando los precios del combustible todos los días, mientras que nuestra carga no aumenta. Es una gran parte del escándalo contra nosotros. A la vuelta vamos a ver cómo Rusia y China están rechazando las sanciones contra Venezuela. Nos preparamos a ir a una pausa, ya continuamos. Las sanciones promovidas por la derecha venezolana y firmadas ayer por el presidente Donald Trump contra Venezuela ofenden la dignidad nacional. Yo repudio todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo de Venezuela, generan daño económico, físico, financiero, monetario al pueblo de Venezuela. Ni con conspiraciones, ni con sanciones, ustedes detendrán el rumbo hacia una Venezuela productiva que supere sus problemas. Sí, siempre han hecho cosas presionando, pero el mundo ya no acepta esta lógica. No es de ninguna manera aceptable que un hombre que había estado trabajando en un centro de espionaje por años y ahora se ha convertido en el secretario de Estado de Estados Unidos, comienza a decir cosas extrañas. Comienza a decirle a Irán y a otros países qué hacer. Esto es ridículo y una broma. ¿Quién eres tú para decidir por Irán y por el mundo? Repudio que, como ven, se extienden por todo el mundo. El repudio es a las sanciones unilaterales de Trump. Firmó una nueva orden ejecutiva que busca aumentar el cerco financiero al pueblo y al gobierno de Venezuela. Y hay dos de las grandes potencias del mundo, hablamos de China y de Rusia, que ya manifestaron su respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a este pueblo, después que ordenara el presidente venezolano la expulsión del encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas. Así lo dijo el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Skretinin. Moscú está en contra de cualquier política de sanciones, de introducción de medidas restrictivas unilaterales contra estados soberanos que no contribuyan a la creación de un clima normal para la cooperación en los asuntos internacionales. Asimismo, en plena sesión de cancilleres del G20, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Pankin, dijo: es contraproducente tratar de cambiar la situación venezolana y presionar con la amenaza de sanciones o amenazas económicas. Además, es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Al mismo tiempo, desde China, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lu Kang, dijo: China desarrolla relaciones normales con otros países en el mundo, incluida la cooperación normal. Creo que otros países no deberían hacer comentarios irresponsables sobre esto. Mientras tanto, las sanciones de Estados Unidos contra Irán siguen acercando el efecto no deseado para Estados Unidos. India, que es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, manifestó que seguirá comprando crudo iraní, pese a cualquier tipo de sanciones. Actualmente, el grupo estatal indio Bharat Petroleum Corporation tiene un contrato con la Compañía Nacional de Petróleo de Irán para comprar 1 millón de toneladas entre abril 2018 y marzo 2019 para su refinería de Kochi. La petrolera Indian Oil Corp tiene un contrato con la nación persa para recibir 180.000 barriles por día en el actual año fiscal iraní. Ninguno de los dos piensa echar para atrás. Desde Francia prenden las alarmas sobre el peligro que representa para Oriente Medio esta postura de Estados Unidos sobre Irán, ya que, en palabras del ministro de Exteriores francés, no permitirá el diálogo entre las partes y reforzará a los conservadores frente al presidente Rouhani.
Ahí hay que decirlo, van levantándose una y otra vez las voces de los gobiernos y de los pueblos que se niegan a que sus habitantes sean asfixiados solo por antojo de Trump. Hay que decir que pese a las sanciones que impulsa Washington, por ejemplo, aquí en Caracas, este martes, Venezuela más bien, arribó al país el primer vuelo ruta Madrid-Caracas de una aerolínea española de Plus Ultra. El presidente de esta compañía, Fernando Manso, aseguró que desarrollará un proyecto en conjunto con Venezuela, que no solo se trata de esta inauguración. Dijo, este vuelo es lo menos importante. Lo más importante es el proyecto que va a venir, que con la ayuda de las autoridades de Venezuela vamos a ser capaces de desarrollar. El vicepresidente de Plus Ultra explicaba que la compañía, además de brindar servicios convencionales de conexión aérea, quiere dedicarse a incentivar la actividad turística, un rubro en el cual le va muy bien a Venezuela con destinos A1, caso Los Roques, que es una de las 10 mejores playas del mundo, la tradicional Isla de Margarita y Canaima, un santuario hermosísimo. Allí tienen algunas de las tomas. 30 de junio será activada la ruta hacia Tenerife. Se prevé motivar la actividad turística con rutas entonces de los cuales estamos mostrando algunas imágenes en alianza siempre con el gobierno nacional. Tiene previsto para el año 2019 esta línea aérea enlazar 5 ciudades europeas con 5 ciudades latinoamericanas a través de Caracas. Ya ha llegado el primer vuelo a Maiquetía hace unos minutos. El próximo día 30 de junio empezamos también con la ruta a Tenerife, directa desde Caracas, y ya es una realidad, es decir, Plus Ultra ha llegado a Venezuela. Lo que yo decía antes, es decir, que no solo nosotros, aparte de ser una línea regular, estándar, digamos, que nos dedicamos pues al tráfico de negocios, al tráfico de turismo familiar, pero también nos queremos dedicar, con la ayuda del Ministerio de Turismo de Venezuela, al turismo, al puro turismo. Tenemos también esta situación. El presidente de Estados Unidos negó haber alcanzado un acuerdo con China para levantar sanciones a ZTE, emblema de tecnología china. Trump contradijo así lo publicado por Wall Street Journal, que indicó que la Casa Blanca logró o había logrado un acercamiento tentativo con China. Según New York Times, este acuerdo comercial propuesto por China levantaría una prohibición de 7 años que impide a fabricantes de chips y otras compañías estadounidenses vender componentes a ZTE. A cambio, China eliminaría aranceles en la agricultura de Estados Unidos o acordaría comprar más productos agrícolas de ese país, una propuesta que ha sido rechazada en el Congreso, donde demócratas y republicanos acusan a Trump de inclinarse hacia los intereses de China. Trump planea cambios de gestión en ZTE, ya los anunció, una nueva administración, una nueva junta directiva, reglas de seguridad muy estrictas, así como una multa millonaria. Al cerrarlos, estamos perjudicando a muchas empresas estadounidenses, muy buenas empresas estadounidenses. No lo hagas y te diré que no pienses que no hemos tenido noticias suyas al cerrar esta gigantesca compañía telefónica. Entonces, lo que imagino es una multa muy grande de más de $1.000 millones. Podría ser $1.300 millones. Visualizo una nueva administración, una nueva placa y reglas de seguridad muy estrictas, y también imagino que tendrán que comprar un gran porcentaje de sus piezas y equipos de empresas estadounidenses. Y los chinos tienen un objetivo, y ya lo saben: tradición, combinación de técnica, plan de trabajo a largo plazo. Cuando largan, ahí van. Mientras Trump pierde tiempo y dialéctica con todo esto, el Banco Central de China ya está listo para dar mayor apertura financiera a sus bancos compensatorios, para ampliar la base de inversión de capital extranjero en sus mercados. Imagínense el notición. Año 2018, China estaba haciendo grandes esfuerzos para abrir este mercado. Desde la apertura del comercio, decía, de petróleo crudo, tiene otra situación. Cuando hablamos de futuros de mineral de hierro hasta la expansión de los campos comerciales de las agencias de seguros extranjeras y los bancos extranjeros, China espera atraer a más inversionistas para que participen en su mercado local. Tiene la esperanza de compartir esta bonificación del rápido crecimiento económico. Su sector financiero dice estar listo para esto
Y justamente hay índices, caso el MSCI de Morgan Stanley, un indicador de Estados Unidos de fondo de capital de inversión, que son utilizados como prueba de rendimiento en los mercados y que reflejan la evolución del valor de las compañías que cotizan en el mercado bursátil, analizando riesgos y posibles retornos. Esos índices son comparables entre sí porque construyen sobre las mismas bases metodológicas y clasifican por países, regiones o sectores. Según los expertos ligados a esta zona financiera china, estas medidas de mercado abierto no solo van a contribuir a sumar inversión extranjera, sino también a compartir la bonificación del desarrollo chino. También van a aumentar competencia internacional de las agencias financieras chinas. Últimamente, la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China solicitará opiniones públicas sobre la abolición y modificación de parte de las reglas. Eliminará los límites de participación de capital extranjero en los bancos chinos y compañías de administración de activos financieros, haciendo que las políticas sean implementadas más rápido y más efectivas, y respaldar a más agencias extranjeras que invierten y expanden sus negocios en China. Introducir agencias extranjeras de este tipo fortalecerá, por un lado, la competencia del mercado, lo que creo que es muy útil para mejorar la eficiencia. Así que no es solo dejarlos entrar, lo más importante es formar una competencia ordenada en el mercado interno y mejorar la competencia de las agencias financieras chinas. ¿Cuál es el Ecuador que está en marcha? ¿Es el Ecuador que votaron quienes estaban participando de la Revolución Ciudadana o es el Ecuador de los empresarios? Ya le mostramos. Durante el primer año de gestión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se sucedió un esquema de acciones constantes contra el gobierno anterior. La designación de un empresario, en este caso Richard Martínez, como ministro de Economía y Finanzas, el tercero de este periodo, parece dar un giro de timón en el manejo de la economía. Al entregar el poder, el expresidente Rafael Correa había destacado que si bien hubo recesión durante sus 2 últimos años presidenciales, la recuperación económica estaba en marcha, de modo que para 2017 quedaba la mesa servida. Al poco tiempo de su posesión, el presidente Lenín Moreno dijo que no había ninguna mesa servida. Anunció que era necesario dar un giro a la economía potenciando a la empresa privada como fuente del nuevo desarrollo y reduciendo al Estado, porque incluso existían gastos excesivos, obras inconclusas, inversiones cuestionables y una deuda gigantesca. Así comenzó una serie de críticas directas e indirectas al gobierno de Correa y convocó a un diálogo nacional, que fue aplaudido por los medios de comunicación. Con el transcurso de los meses, las reuniones con los diversos sectores convocados fueron opacadas por el protagonismo que adquirieron las cámaras de la producción, que apoyadas por esos medios de comunicación hegemónicos del país, tuvieron la ventaja de posicionar sus planteamientos e intereses frente al conjunto de las fuerzas sociales y políticas dialogantes. Esas cámaras lograron posicionar varias consignas: reinstitucionalizar al Estado, revisar y disminuir el gasto público, alentar las inversiones privadas y el ingreso del capital extranjero, reformar las leyes laborales, reducir y hasta suprimir impuestos, vincularse al mercado internacional, suscribir tratados de libre comercio. Así Moreno, para distanciarse de su antecesor y crear condiciones propias para su gobernabilidad, ha considerado buscar alianzas políticas con grandes grupos empresariales y con sectores financieros a quienes considera actores fundamentales para reactivar su aparato económico, y de esta forma lo que hace es contradecir su discurso político, su adscripción ideológica, su programa electoral y sus promesas de campaña. O sea que ha dejado todo lo que había presentado y que justamente sus votantes recibieron su guiño de confianza cuando le dieron ese voto. El programa económico convierte a grandes empresarios ahora en sujetos de reactivación económica, en un contexto en el cual esos grupos económicos se han caracterizado por su débil responsabilidad tributaria. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Que no han sido precisamente los que paguen los impuestos en la manera en que necesitan pagar estos grandes grupos económicos.
por su poder de dominación de mercado, por su permanente afán de búsqueda de renta, de utilidades, por las externalidades negativas que generan y por su escaso aporte a la hora de generar puestos de trabajo, innovación y mitigación del cambio climático, y que hace a muchos suponer que esta estrategia de alianza público-privada que propone el gobierno de Lenín Moreno se va a sustentar simplemente en una transferencia de infraestructura y servicios públicos hacia los privados, con modalidades de concesión de servicios, de administración compartida única y que implican de hecho una virtual privatización de la infraestructura, con el argumento que el Estado solo no tiene recursos para mantener y reinvertir. ¿Quiénes van a ser entonces los más satisfechos con estas orientaciones? Los empresarios, sí. Las cámaras de producción, a pesar de que no todos han tomado el recetario del presidente, siguen presionando al gobierno. El mayor motivo llegó hace pocos días con el nombramiento de Richard Martínez como ministro de Economía. Se quejaron y lo lograron. Richard Martínez fue consultor para la Corporación de Promoción de Exportaciones del Ecuador y director de Asuntos Económicos y de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias y Producción. En el año 2012 llegó a la vicepresidencia de esta institución y 2 años después logró ascender a la presidencia. Era, hasta el momento de su designación como ministro de Economía, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, órgano que representa los intereses de las empresas más grandes del país que acumulan el 30% del PIB, y uno de los más dinámicos voceros en abogar contra lo que consideran como excesivo gasto público, en magnificar el tamaño de la deuda externa, en clamar por la reducción de impuestos y hasta por la supresión de varios de ellos, y en argumentar a favor de la revisión de la legislación laboral. Su nombramiento no solo engrosa el número de ministros empresarios, sino que ha definido en forma clara la nueva fase a la que entra el gobierno del presidente Lenín Moreno. La agenda de los grupos a quienes representa el ministro de Economía está clara. Él y sus asociados lo vienen proponiendo desde hace varios años. Hoy, mi palabra ya no es la de los empresarios. De su anuncio, señor presidente, del 2 de abril, es importante recoger su voluntad de devolverle el protagonismo y la productividad al sector privado. Y es que es precisamente ese sector el que ve en Martínez el puente para negociar las solicitudes que han venido haciendo por años. Parece que sus sueños podrían hacerse realidad, pues Richard Martínez defiende la eliminación del crédito tributario del impuesto a la salida de divisas y la aplicación del impuesto al valor agregado para los seguros privados. Además, es partidario de relajar la carga impositiva, retirar la tasa de control aduanero, que rige sobre todas las importaciones, y suprimir barreras al intercambio comercial, puntos que están contemplados en el Plan Económico para Ecuador, presentado por el presidente Lenín Moreno. Los predecesores en la cartera económica de Ecuador, Carlos de la Torre, en funciones desde que Moreno asumió la presidencia el 24 de mayo de 2017 hasta que renunció el 6 de marzo de 2018, lo describió como un profesional preparado, pero que responde a intereses marcados, mientras que María Elsa Viteri, quien duró en el cargo apenas 2 meses y 8 días, manifestó que significa que el criterio de las empresas primará en los lineamientos de la política económica de Ecuador. Es así que decimos, el modelo empresarial ha ganado un terreno que nadie esperaba cuando Lenín Moreno tomó la presidencia del país. Los propósitos anunciados trazan una ruta distinta a la transitada por Ecuador en la década ganada. El expresidente Correa demostró que con un programa económico de redistribución, de mayor inversión pública, con políticas sociales inclusivas, con una gran reforma tributaria, la economía creció sostenidamente y generó empleo y mejores salarios. Hay que ver ahora si con estas recetas del nuevo ministro tienen la capacidad de reactivar la economía con una demanda interna efectiva, pujante, y sin que peligre el bienestar de las mayorías. Nos vamos a despedir ahora revisando indicadores petroleros. Ya lo tienen allí, 78.99 marcando el Brent, pierde 0,51%. WTI, indicador para Estados Unidos, también en dólares y también por barril, 71,87. Y OPEP está anclado en 77,19 dólares el barril, subiendo 98 centavos. ¿Cómo lo ven? Todos van de la barrera de los 70 hacia arriba. Acuérdense que hay un anuncio que durante este 2018, según Total, la transnacional francesa, el petróleo va a tocar los $100 el barril. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.